Este recreo, aprovechando esta fecha, por supuesto, y te sacamos brevemente del tema que hoy nos trajiste. ¿Cuál es? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un aniversario que está teniendo lugar un 17 de enero, ¿no? 17 de enero del año 1912, donde un explorador británico llegó al Polo Sur. Al Polo Sur, o sea, la Antártida, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es, más que nada, la conquista de la Antártida, la conquista del Polo Sur. ¿Cómo es posible de que personas hayan dejado sus hogares, sus continentes, sus países, para meterse en una travesía que era brutal, que era algo inimaginable? Hasta el día de hoy, viajar a la Antártida, viajar al Polo Sur, significa un esfuerzo material y humano enorme, ¿ah? Una empresa, la empresa de la conquista del Ártico, o del Polo Norte y del Polo Sur, significó muchas pérdidas humanas, significó una gran cantidad de dinero también que los países tenían que poner, claro, pero que las expediciones fracasaban, se perdían, y hasta el día de hoy hay embarcaciones que sucumbieron y que nunca fueron encontradas, ¿no? Así que más o menos esa es la gran, y es la última gran conquista, ¿no? Es la última gran conquista, ¿no? El Polo Sur es la última gran conquista, porque, bueno, uno puede nombrar varias conquistas, ¿no? La conquista, yo qué sé, de la estepa asiática, la conquista del oeste, la conquista, bueno, de la selva amazónica, y la conquista, ¿no?, de la Antártida. La conquista del Polo Sur es la última gran conquista, ¿no?, del hombre. Además, por llegar ahí, todo lo que significa, bueno, hoy está, pero en su momento, porque tenés una lucha permanente contra la situación aparte climática. El ingenio. Porque ahí lo que prevalecía era el ingenio de los hombres, el ingenio y la habilidad que tenían los hombres, los capitanes de las expediciones, para poder guiar a sus hombres, para poder darles valor, de que iban a poder sobrevivir, ¿no?, regularizar los suministros y la comida, ¿no?, regularizar lo que es los víveres, el agua, algo tan básico, y también tomar medidas que muchas veces eran medidas muy difíciles, sacrificios humanos, ¿no?, sacrificio de animales, ¿no?, como vamos a ver ahora más adelante, para la supervivencia de los más. Porque muchas veces se decía, y esto es algo bueno de decir, ¿no?, hay un patrón en la cabeza de aquellos exploradores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que era muchas veces la idea de que sacrificar al enfermo, sacrificar al moribundo, era el camino de la salvación. Para el resto de la que se encontraba mejor. Ese era un patrón que casi en todas las expediciones se da, de que sacrificando a aquel que estaba enfermo, bueno, era por el bien de los mayores, ¿no? Y era algo, hasta cómo estaba concebido, porque la misma persona que ella era consciente que estaba sufriendo y que no le servía más al grupo, que iba a quedar por el camino, ella pedía, bueno, déjenme aquí, sigan ustedes, o uno lo ve hasta en las películas, eso, ¿no? Digo, imagínate hacer eso, matar a uno, a cometer antropofagia, en una sociedad que tiene una moral por los cielos, como era la moral victoriana. La moral victoriana del siglo XIX era una moral que rechazaba todo eso, era una moral muy ortodoxa, muy pura, ¿no? Entonces esos hombres haciendo eso era realmente, claro, había, bueno, a ver, la sociedad de aquella época nunca se enteró de esto, se enteró después, por los diarios, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, algunos datos para mencionar, ¿no?, sobre la conquista del Polo Sur. Si bien es cierto de que habían barcos que eran muy pobres, que llegaban muy pobres, y expediciones también que llegaban muy ricas, lo que sí se hizo en la conquista del Polo Sur fue un experimento sobre la tecnología marítima. O sea, se experimentó, los países aprovechaban a enviar expediciones para experimentar la tecnología marítima en los barcos. Entonces tú tenías, por ejemplo, un barco que se llamaba el Fram, que significa adelante, donde tenía en su interior lámparas eléctricas, ¿no?, finales del siglo XIX, con lámparas eléctricas, y un molino de viento dentro del barco, o sea, dentro de lo que es la estructura del barco, para el generador. O sea, que el barco que participaba en las expediciones del Polo Sur era un objeto de, bueno, experimentación tecnológica. Esto es bueno también decirlo. Era como una suerte avanzada tecnológica para el momento, ¿no? Exactamente, en la parte marítima. Luego tenés, por ejemplo, un dato muy curioso, que uno de los grandes exploradores, quien va a llegar, el primero que va a llegar al Polo Sur exacto, que es Amundsen, ¿no? Amundsen, que era otro europeo. Amundsen tenía una gran
relación con sus compañeros y además tenía una gran relación con los nativos que vivían, ya sea en el Ártico, ¿no? Y en algunas zonas aledañas, que eran los esquimales. Ustedes saben muy bien que los esquimales son aborígenes, son nativos que en ese proceso de llegar el hombre a América, al Nuevo Mundo, bueno, se fueron quedando allí por el camino y fueron generando comunidades, su estilo de vida, que hasta el día de hoy existen, ¿no? Sí. Entonces, en esa relación que Amundsen tenía con los esquimales en una de las expediciones al Ártico, o sea, al Polo Norte, Amundsen adoptó a 2 niñas. Esto es un dato que la gente no sabe, ¿no? Adoptó a 2 niñas esquimales. A una de 4 años, a quien llamó Caconita, y a otra de 9 años que llamó Carmilla. Una de 4 años y una de 9 años. 2 esquimales que fueron llevadas a Noruega para que, bueno, las niñas, imagínense, ¿no? Nacer en el hielo, que no va a haber más que hielo, comer pescado todos los días, y llevarla a Noruega para que conocieran el mundo, Europa de aquel momento, era algo que impactó, ¿no? Pero las niñas no se acostumbraron. No se habituaron no podían acostumbrarse a esa vida. No podían acostumbrarse a ver carruajes, a ver una lámpara que se prendía, no podían. No podían encerrarlas en una habitación, las niñas estaban acostumbradas a estar al aire libre entre los hielos. Así que Amundsen las regresa, y cuando un periodista va y le pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto, ¿no? De adoptar a 2, y le contesta, bueno, solo fue un experimento, ¿no? Así que esa adopción de las 2 niñas esquimales es algo que permanece en la memoria de muchos, ¿no? Bueno, y el propio Amundsen, que tuvo grandes enfrentamientos con la sociedad británica, ¿no? Porque él tenía una forma muy secreta de realizar sus proyectos, y los científicos de aquella época querían saber más sobre sus proyectos, y él no se lo decía. Incluso cuando él llega de la Antártida y le hacen un homenaje en la Real Sociedad de Geografía de Londres, él va, el homenaje le hacen el 15 de noviembre de 1912, y claro, le hace un gran discurso, le entrega una medalla y no sé qué más, y él rechaza. Imagínate lo que era el valor de estos hombres y la convicción que tenían de que lo que importaba era la ciencia y la exploración. Él se paró y dijo, no, yo voy a rechazar todo esto, voy a rechazar, dice, y las palabras exactas de él fueron, rechazaría todos los honores y beneficios a cambio de salvar a Scott de su terrible muerte. Scott era este explorador que yo te había dicho, que hoy se cumple aniversario de su llegada al Polo Sur, y falleció en el camino de regreso. Cuando volvía. Exactamente, falleció en el camino de regreso. Y claro, Amundsen va y dice, no, yo voy a rechazar todo esto, lo único que quiero es que me traigan a Scott de vuelta. Le realzaba la otra persona, la hazaña de otra persona que había muerto haciendo lo que él estaba haciendo. O sea, lo que vale acá es la camaradería, el sentido de amistad. Y una manera de decirle a la gente, bueno, mire el valor de esta persona, un ser humano que perdió su vida, eso es lo que verdaderamente importa. Y después hay otros datos que son realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, claro, en aquel momento, cuando, por ejemplo, uno de los barcos, el barco de Shackleton, que era otro explorador británico de aquel entonces, el Endurance, que hay una película muy interesante sobre este tema, el Endurance rompe el hielo y no puede avanzar más, entonces los hombres son obligados a bajar al Polo Sur e ir caminando hasta la base. Una travesía que duró entre que llegaron y que quedó anclado el barco, que permanecieron así, y hasta que regresaron a la base, 20 meses. 20 meses, ¿no? Y allí, naturalmente, sacrificios humanos, sacrificio de los perros, de todo lo que había ahí. No sé, hay que pensar en ese momento, claro, estar tanto en medio tiempo de la nada, era una cosa increíble. Y bueno, y en ese momento, cuando iban ya caminando por los hielos, digamos, claro, tenían que deshacerse de la carga inútil. Entonces empezaban a sacar, ¿viste? Yo qué sé, las cosas que no precisaban, los metales, alguna cantimplora, empezaban a tirarla. Y de los pocos objetos que se salvaron esto dice mucho de la sociedad. A ver. Una Biblia. Una Biblia muy pesada. El objeto más pesado que había y que se conservó hasta el último momento. Y ojo, voy a decir, se salvaron los 27 hombres que salieron del Endurance. Llegaron a la base. Shackleton va a morir una semana después por un ataque cardíaco. Permanece su cuerpo enterrado allí, ¿no? Que eso es otra cosa. Hay gente que queda con secuelas después de eso y con enfermedades crónicas que si bien no fallecen en ese momento, pero bueno, después esta actual peripecia es su enfermedad, ¿no? También. Exactamente. Pero que la Biblia se haya salvado, una Biblia muy pesada, eso dice mucho. Y además se cuenta de que esa Biblia tenía páginas recortadas, porque en el camino se ve que con el afán estaban recortando los pasajes de la Biblia que no eran importantes, dejando lo fundamental. Mirá vos. ¿No? O sea, eso habla mucho de la sociedad de la época y de cómo se veía la espiritualidad y a eso el metafísico como algo fundamental.
¿no? Te invito, te queda una segunda partecita. Tenemos que hacer una segunda parte. Tenemos que ir al flash. El flash, estamos a las 9 de la mañana en punto y tenemos que cumplir a rajatabla con el flash informativo y la pausa hasta ahora, y ya después redondeamos con Efraín esta interesante historia que está hoy trayéndonos al presente, ¿verdad? Que es la conquista del Polo Sur. Que habíamos quedado, bueno, nos hiciste toda la historia de estos británicos, ¿no? A la conquista del Polo Sur. De estos exploradores, digamos, que dejaron todo para irse a la nada, ¿no? Una pregunta que quería hacerte hoy, mientras estabas desarrollando y no quería interrumpirte. ¿Estas personas eran apoyados por los gobiernos de la época o estas expediciones eran, digamos, económicamente ellos las sustentaban? Algunos casos muy pequeños eran por los gobiernos de la época, pero en otros casos, la mayoría, eran por privados. Ajá. Ellos mismos juntaban el dinero, e incluso hay ejemplos de, sociedades científicas de aquel entonces, como la Royal Society, que apoyaba con dinero para que estos exploradores pudieran llegar, digamos, al continente blanco, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en esa lucha, digamos, de estos hombres contra el clima, contra la naturaleza, contra su propio sentimiento de supervivencia, para ir en busca del Polo Sur. ¿Y por qué iban en busca del Polo Sur? Bueno, ¿por qué? Porque en aquel momento había una ideología en la cabeza de estos científicos que era: tenemos que completar el mapa del mundo. No puede pasar un minuto más sino que no completemos el mapa del mundo. Tenemos que cerrar frontera y decirle a la gente, este es nuestro mundo, este es nuestro planeta, y estas son las tierras vírgenes que todavía nos han descubierto. Y algunos datos, ¿no? Por ejemplo, algunos datos más que faltaron. El primer occidental que vislumbró la Antártida, digamos, fue un español, un explorador español llamado Gabriel de Castilla. Y en su nombre se le puso a una isla de la Antártida Isla Decepción. ¿Sabes por qué? Decepción. ¿Por qué? Porque claro, porque los españoles de aquel momento iban en busca de oro y de plata. Y cuando encontraron ese desierto blanco... Esta es la excepción. Haber viajado miles de kilómetros. Decepción tenía que haberla puesto, entonces. No, por eso decepción. Decepción. Sí, decepción. Decepción. Haber viajado miles de kilómetros, dejado todo. Estaban todos decepcionados. Así que la isla la llamó Isla Decepción. Y bueno, después tenemos otro, por ejemplo, una noruega de apellido Jacobsen fue la primera ciudadana europea en nacer en la Antártida. En nacer en propio territorio. Nació en la Antártida. El 8 de octubre de 1913. Mirá vos. En la actualidad, en la Antártida, para tener una idea general, hay 65 bases científicas, de las cuales, de esas 65, 42 son bases permanentes, ¿no? Y el resto son bases temporales. De diferentes países, ¿no? De diferentes países. Y aproximadamente hay 6.000 personas viviendo en la Antártida. 6.000 personas permanentes. Hoy viviendo en la Antártida. La más antigua de las bases científicas es la base Orcadas, Argentina, que se creó en 1904. ¿no? Para tener una idea del clima de aquella cosa, de tierra inhóspita, ¿no? Hay vientos de 300 kilómetros por hora, ¿no? Con una temperatura de 50 grados o más bajo cero. ¿Pueden ver el sol ahí? Sí, el sol lo es como una pequeña brisa, digamos. Sí. Y bueno, y estas expediciones del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX solían recorrer aproximadamente 1.536 kilómetros ahí cerca ahí entre los hielos, en un periplo aproximado de 90 a 100 días, ¿no? Ahí 3 meses recorrían todos esos kilómetros. Y bueno, y por último finalizar con esto, ¿no? Con el aniversario que estamos recordando hoy, que es el aniversario de Scott, el explorador Scott, que llegó al Polo Sur y que murió cuando regresaba, luego de haber llegado murió. Y bueno, ¿por qué en esta competencia entre Scott y Amundsen, por quién llegaba primero al Polo Sur, llegó primero Amundsen? Y bueno, y los historiadores nos preguntaban por qué le ganó Amundsen a Scott. Le ganó por un mes. O sea, Amundsen llegó un mes antes que Scott, ¿no? Scott va a llegar en enero, Amundsen llegó en diciembre. ¿Por qué? Bueno, por varios factores. En primer lugar, que inteligentemente, por eso yo te digo que la inteligencia fue fundamental en estas empresas, Scott puso pequeñas montañas de víveres a lo largo del camino, ¿no? O sea, hacía como especie de postas, y en cada tantos kilómetros ponía una montaña de víveres para el regreso, para tener para el regreso y para guiarlos también, ¿no? Scott no lo hizo. Amundsen utilizó perros, mientras que Scott utilizó caballos. Ahí también hubo una diferencia, entonces. Hubo una gran diferencia, porque los caballos, claro, se resbalaban con el hielo y morían rápido, ¿no? Y finalmente, claro, Scott no sacrificó muchos animales, no sacrificó, mientras que Amundsen fue y sacrificó todos los perros que tenía.
Sacrificó todos los perros que tenía, ¿no? Para darle de comer a los suyos. Sí, con eso se alimentaban. Cuando exactamente. Por estas razones y algunas más, Amundsen le ganó la carrera al Polo Sur a Scott y fue el primero en llegar al Polo Sur.